Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. No existe nada más hermoso, no existe mayor privilegio que estar en tu presencia. Father, there's no greater privilege than being in your presence. Yo te pido, Padre, hoy que tu Espíritu abra nuestros oídos espirituales. And I ask you, Father, today that your Spirit open our spiritual ears. Que tú rompas con toda idea preconcebida. That you break with every preconceived idea. Todo aquello que es contrario a lo que tu palabra enseña. All that is contrary to what your word teaches. Te pido que hoy tu Espíritu doblegue nuestro orgullo. I ask that today your Spirit breaks down our pride. Y someta nuestra voluntad a su voluntad. And submits our will to his will. Que al salir de este lugar That as we leave this place, podamos decir como dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. we can say as our Lord and Savior Jesus Christ said, Que no se haga mi voluntad sino la tuya. that not mine will be done but yours. Te pido esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. And I ask this, Father, in the name of Jesus Christ. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos y amigos. Amen. You may have a seat, my beloved brothers Nos and gozamos friends. que usted ha escogido estar con nosotros en este día. We rejoice that you've chosen to be with us this day. Y quiero continuar la serie que comencé hace 2 semanas atrás, And I want to continue with this series that we started about 2 weeks ago, hablando bajo el tema Vota con Dios. talking about the theme, Vote with God. Hoy específicamente Today specifically, quiero concentrarme en hablar sobre el tema, I want to concentrate on speaking about the theme, la verdad sobre la separación de la iglesia y el Estado. the truth about the separation of church and state. Yo estoy convencido que existe una estrategia satánica I am convinced that there's a satanic strategy para silenciar la iglesia. to silence the church. Y es la promoción de esta doctrina secular. And it is the promotion of this secular doctrine. Y con la ayuda del Espíritu Santo, And with the help of the Holy Spirit, voy a ayudarles a entender realmente lo que significa esa frase. I'm going to help you understand what that phrase truly means. Mirándolo desde el contexto no solamente de la palabra de Dios, Looking at it in the context not only of the Word of God, sino en base a la Constitución de los Estados Unidos de but América. based on the Constitution of the United States of America. Cuando decimos vota con Dios, When we say vote with God, estamos partiendo de la premisa de que es Dios el que establece reyes y gobernantes. we are starting off from the premise that it is God who establishes kings and governors. Daniel 2:21 dice, Daniel 2:21 says, Dios es el que cambia los tiempos y las edades. and he changes the times and the seasons. Dios es el que quita reyes y pone He reyes. removes kings and raises up kings. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los He entendidos. gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. En otras palabras, cada 4 años In other words, every 4 years, y a veces cada 2 and años sometimes every 2 years, se eligen presidentes presidents are elected, y cada 2 años algunos senadores o representantes. and every 2 years some senators or representatives. Y Dios en su soberanía And God in his sovereignty echa un voto. votes. En otras palabras, Dios como soberano In other words, God as a sovereign tiene control de todo lo que sucede bajo la faz de la tierra. has control of everything that happens on the face of the earth. A veces levanta un hombre moral para que el pueblo de Dios pueda crecer. Sometimes he lifts up a moral man so that the people of God can grow. A veces permite que lleguen hombres inmorales para traer juicio sobre la nación. And sometimes he allows immoral men to bring judgment over the nations. Lo que sí es cierto What is true, es Dios quien decide quién será nuestro próximo líder en noviembre. it is God who decides who our next leader will be Por in eso tú y yo November. podemos estar tranquilos. And that's why you and I can remain calm. Ahora, si Dios es el que pone reyes y quita reyes, Now if it is God who places kings and removes kings, significa que es Dios el que lanza un voto a favor o en contra de un líder. it means that it is God who casts a vote in favor or against a leader. Y lo que yo quiero que usted entienda es que tú y yo tenemos que estar alineados con la voluntad de Dios. And what I want you to understand is that you and I have to be aligned with the will of God. No queremos encontrarnos votando en contra de lo que Dios vota. We don't want to find ourselves voting against what God votes with. Y para ayudarle a votar como Dios vota, And to help you to vote as God votes,
Es importante que votemos en base a los principios de la palabra de It is Dios. important for us to vote based on the principles of the Word of God. Por eso en las próximas semanas That's why in the following weeks, usted va a ver este diagrama de los temas que voy a estar compartiendo. and you will see in this diagram the topics that we'll be discussing. Descubriremos qué dice la Biblia con respecto al aborto, We will discover what the Bible says with con regards to respecto al abortion, matrimonio, with regards to marriage, con respecto a la with justicia, regards to justice, el racismo racism, y la and inmigración. immigration. Ahora, ¿por qué es importante votar como Dios vota? Now, why is it important to vote as God votes? Salomón dijo en Proverbios 29:2, Solomon said in Proverbs 29:2, y esto debe ser suficiente para convencerlo a usted. and this should be enough to convince you. Dijo, cuando los justos están en autoridad, He said, when the righteous are in authority. o sea, cuando los justos ejercen dominio, In other words, when the righteous ones exercise control, el pueblo se alegra. the people rejoice. Mas cuando gobierna el impío, el pueblo gime. But when a wicked man rules, the people groan. Por eso es importante que tú y yo elijamos And that's why it's important for you and I to choose a uno que sea justo. one who is righteous. Y eso no significa necesariamente que crean todo lo que enseña la Biblia, And it doesn't mean that they necessarily believe in everything that the Bible teaches, sino que la plataforma política que representa but that the political platform that they represent se alinee más con lo que Dios establece en su palabra. be aligned more with what God establishes in His Word. Ya hemos dicho que Dios no tiene ninguna afiliación política. We've already said that God has no political Y affiliations. nosotros como cristianos no deberíamos tener afiliaciones políticas, And we as Christians should not have political sino que debemos affiliations. ser personas que votamos de acuerdo a los principios de la palabra. But we should be people who vote according to the principles of the Word. Mi única lealtad no es a ningún partido político, My only loyalty is not to any political no es a party. ningún líder It's político, not to any political leader. es al Rey de Reyes y Señor de It is to the Señores. King of Kings and Lord of Es al Lords. Dios que dio la vida para It salvarme. is to the God who gave His life to save me. Es a la integridad de la verdad de la palabra de It's to Dios. the integrity of the truth of the Word of Es God. importante elegir personas justas It is important to choose righteous que people promuevan los principios de la who palabra. promote the principles of the Word. Porque cuando eso ocurre, Because when that happens, vamos a vivir en alegría y en paz. we will live in joy and peace. Y la iglesia va a florecer de muchísimas maneras. And the church will flourish in many ways. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es Now the esta. question we have to ask ourselves is ¿Cómo es this: que llega a estar en autoridad un justo? how is it that a righteous man comes to authority? Cuando tú y yo como justos de Dios When you and I, as the righteous ones of God, elegimos a la persona indicada. choose the appropriate person. Y por eso es que Satanás quiere quitarle el derecho al voto a muchos cristianos. And that's why Satan wants to remove many Christians' rights to vote. Quiere silenciarlos de la verdad de la palabra de Dios. He wants to silence them of the truth Porque of él the Word sabe of que él God. puede obstruir la libertad de la nación. Because he knows that he can obstruct the freedom of the nation. En Proverbios 8, versículos 14 y 15, In Proverbs 8, verses 14 and 15, habla de la importancia de nosotros escoger personas justas y sabias. it speaks of the importance of us choosing people who are righteous and wise. Dice Proverbios 8, 14. And it says in Proverbs 8, Esto está 14, hablando de la sabiduría, and this is speaking about wisdom, que no es otra cosa que la sabiduría de Dios. which is nothing else than the wisdom from God. Míos son el consejo y el buen juicio. Counsel and sound judgment are mine. Míos son el entendimiento y el poder. I have insight, I have power. Por mí reinan los reyes By me kings reign, y promulgan leyes justas los gobernantes. and rulers issue decrees that are just. ¿Cuándo es que los gobernantes promulgan decretos justos? When is it that governors declare righteous decrees? Cuando están basados en la sabiduría y la verdad de la palabra de Dios. When they are based on the wisdom and the knowledge of the Word of Por God. eso es importante que cuando tú lleves tu voto, That's why it's important that when you go cast your no vote, te enfoques en votar por republicano o por demócrata, don't focus on voting for Democrat or Republican, sino examina las plataformas de cada uno de los partidos políticos. but examine the platforms of each of the political Y parties pregúntate cuál de ellos está basado mejor en los principios de la palabra de Dios. and ask yourself which one is better based on the principles of the Word of God. Satanás no quiere que la sabiduría y la verdad lleguen al gobierno, Satan does not want wisdom to arrive in government porque sabe que esa es la única manera que la gente podrá experimentar verdadera libertad y gozo. because he knows that is the only true way that people can experience joy and freedom. Al principio dije algo que lo voy a repetir. In the beginning, I said something that I will repeat.
una de las estrategias más sutiles de Satanás, One of the most subtle strategies from Satan que está utilizando para tratar de silenciar la iglesia, that he is using to try to silence the church es el tema de la separación de la iglesia y el Estado. is the topic of separation of church and state. Muchos usan la frase sin conocer su origen Many use the phrase without knowing its origin e ignorando que la frase ni está en la Constitución de los Estados Unidos. and ignoring that the phrase is not in the Constitution of the U.S. Los fundadores de esta nación The founders of this nation nunca promovieron esta separación. never promoted this separation. Por el contrario, On the contrary, veían los valores morales they saw moral values como indispensables para la fundación moral de la nación. as indispensable for the moral foundation of the nation. Quiero darle un ejemplo de esa verdad. I want to give you an example of that truth. El primer presidente de los Estados Unidos, The first president of the United States, George Washington, George Washington, en su discurso de despedida en 1796, in his exit speech of 1976, él dijo estas he palabras. said these words. Dijo, la religión y la moralidad son apoyos indispensables en nuestra prosperidad política. He said religion and morality are indispensable supports of our political Yo prosperity. no sé si usted está escuchando lo que uno de los fundadores y padres de esta nación dijo. I don't know if you're hearing what one of the founders and fathers of this nation said. Eso es contrario a lo que muchos están proclamando hoy en día. That is contrary to what many are claiming today. Él dijo, la religión y la moralidad son apoyos indispensables. He said religion and morality are indispensable supports. In other words, we cannot move forward without them. En otras palabras, no podemos avanzar sin ellos. We need the religious concept to have a successful nation. Necesitamos un concepto religioso para tener una nación exitosa. Eso dijo el primer presidente de los Estados Unidos. That is what the first president of the United Él no dijo hay que States said. separar el Estado de la iglesia. He didn't say you have to separate the church from the Y state. ahorita voy a explicar qué significa esa frase. And soon I will explain what that phrase means. Él dijo lo contrario, es indispensable He said the contrary. It is indispensable que escuchemos los principios eternos de Dios that we hear the eternal principles of God para que tengamos una nación próspera políticamente hablando. so that we may have a prosperous nation, politically speaking. Entonces la pregunta es esta. And so the question is this. ¿De dónde viene la frase separación de la iglesia y el Estado? Where does the phrase separation of church and state come from? En el 1947, In 1947, la Corte Suprema de los Estados Unidos, the U.S. Supreme Court, en un caso llamado Everson contra la Junta de Educación. in a case called Everson versus the Board of Education. En ese caso, la Corte Suprema declaró lo siguiente. In that case, the Supreme Court declared the following. La primera enmienda ha erigido un muro entre la iglesia y el Estado. The First Amendment has created a wall between church and state. Ese muro debe mantenerse alto e impenetrable. That wall must be kept high and impregnable. No podemos aprobar la más mínima brecha. We cannot approve the slightest breach. Eso fue el juez de la Corte Suprema, Hugo Black. And that was Hugo Black, the Associate Justice of the Supreme Court. Ahora vamos a averiguar si eso fue realmente lo que la Constitución promueve. Now let's figure out if that is truly what the Constitution De promoted. hecho, esto prueba lo que yo le dije la semana pasada, In fact, this proves what I said last week. que es crucial a quién elegimos a la Corte Suprema de los Estados That it Unidos. is crucial whom we choose for the Supreme Court of the United States. De hecho, este voto fue hecho 5-4, In fact, this vote was made 5-4, lo que significa por una mayoría simple which means by a simple majority, se pasó esta decisión en la Corte. this decision was passed in the court. Pero ¿cuál era la intención de los fundadores de la Constitución? But what was the intention of the founders ¿Será of the realmente Constitution? separar la iglesia y el Estado completamente? Was it truly to separate the church and the state completely? Ahora, esa no fue la primera vez que se usó esa frase. Now, that wasn't the first time that that phrase was used. ¿De dónde este juez sacó esa frase? Now, where did this judge get that phrase from? Esa frase, una separación entre la iglesia y el Estado,
that phrase, the wall of separation between church and state, no está en la Constitución de los Estados Unidos. is not in the U.S. Constitution. La frase fue escrita por primera vez The phrase was written for the first time por el presidente Thomas by Jefferson, President Thomas que Jefferson, fue el tercer presidente de los Estados Unidos. who was the third president of the United States. No era parte de la It Constitución, was not part of the fue Constitution. una carta privada del presidente Jefferson It was a private letter from President Jefferson a los bautistas de Danbury, to the Danbury Baptists, escrita el 1 de enero de 1802, written on January 1st of 1802, cerca de un cuarto de siglo después de la Constitución, more than a quarter century after the de la Constitution, fundación de esta nación. of the foundation of the nation. En esta carta, el presidente Thomas Jefferson escribió lo siguiente. In this letter, President Thomas Jefferson wrote the following. Él dijo, contemplo con soberana reverencia He said, I contemplate with sovereign reverence ese acto de todo el pueblo estadounidense que declara que sus legisladores the act of the whole American people which declare that their legislators no deben hacer ninguna ley que respete el establecimiento de una religión should make no law respecting an establishment of religion o que prohíba el ejercicio de la misma, or prohibiting the free exercise thereof, construyendo así un muro de separación entre la iglesia y el Estado. thus building up a wall of separation between church and state. Está diciendo Thomas Jefferson What Thomas Jefferson was saying en esta carta privada in this private letter que él entendía de manera muy clara is that he understood in a very clear que way ningún legislador that no legislator debía pasar leyes que exaltara una religión por encima de la otra. should pass laws that would exalt one religion over the other. Ahora hablemos un poco de la enmienda número 1 de los Estados Unidos. Now let's talk a little bit about the First Amendment of the Constitution of the U.S. Hay algo que se conoce como the Bill of Rights, There's something that is known as the Bill of Rights, la Declaración de los Derechos. the Bill of Rights, Declaration of Rights. Y ahí esos son 10 enmiendas que se le hicieron a la Constitución original de los Estados Unidos. And those are 10 amendments made to the original Constitution of the United Y States. la primera tiene que ver con la libertad de expresión. And the first one has to do with freedom of expression. Y esto es lo que dice. And this is what it says. El Congreso no promulgará ninguna ley que respete el establecimiento de una religión o prohíba el libre ejercicio de la misma. It says Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof, O reducir o restringir la libertad de expresión o de prensa. or abridging or restricting the freedom of speech or of the press, O el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente. or the right of the people to peaceably to assemble. Por eso es que el pastor John MacArthur en California And that's why Pastor John MacArthur in California demandó en la corte sued in courts y ganó el caso and won the case en contra del gobierno. against the government Porque el gobierno estaba interfiriendo en los asuntos de la iglesia. because the government was interfering in matters of the church. Y la Constitución establece claramente And the Constitution establishes clearly que el gobierno no tiene ninguna autoridad sobre las decisiones de la iglesia. that government has no authority over the decisions of the church. Por eso, hermano, como latinos, hispanos, And that's why, brothers, as Hispanics, Latins, tenemos que informarnos, we should be informed. tenemos que educarnos, We have to educate porque a ourselves. veces nos engañan con frases seculares Because sometimes they deceive us with secular phrases para tratar de robarnos nuestros to derechos. try to steal our rights. El único que tiene toda supremacía sobre la iglesia The es Jesucristo. only one who has all supremacy over the church is Jesus Christ. El único que tiene derecho para decir a la iglesia no te reúna es The Jesucristo. only one who has the right to tell the church do La not gather is Jesus Constitución Christ. prohíbe la intervención del gobierno en las decisiones The eclesiásticas. Constitution prohibits the intervention of government in ecclesiastical matters. Entonces, ¿qué fue lo que quiso decir Thomas Jefferson? And so what is it that Thomas Jefferson meant to say? Lo que él quiso decir es esto: What he meant to say was this, que el gobierno federal that the federal government no puede establecer ninguna religión nacional cannot establish any national religion, ni obligar por ley nor force by law a la adoración de sus principios. the praise of its principles. En otras palabras, In other words,
El gobierno de Estados Unidos The government of the United States no puede pasar una ley diciendo aquí lo que vamos a aceptar es el cristianismo. cannot pass a law saying, here, what we will accept is Christianity. Eso es ilegal. That is illegal. Eso es exactamente la separación entre el gobierno y la iglesia. That is exactly the separation between church and state. Donde el gobierno tiene prohibido Where the government is prohibited establecer una religión para que domine sobre el Estado. from establishing a religion to govern over the state. A eso se refería Thomas Jefferson. And that is what Thomas Jefferson was referring to. Thomas Jefferson no quiso decir Thomas Jefferson did not mean to say que la iglesia no puede influir ni participar en los asuntos del gobierno. that the church cannot influence nor participate in matters of government. ¿Sabe cómo yo sé eso? You know how I know that? Porque si usted lee la historia de ese siglo, Because if you read the history of that century, registrada en la biblioteca del Congreso, registered in the Library of Congress, usted se va a dar cuenta de algo importante. you will realize something important. 2 días después 2 days later, que Jefferson escribió esta carta privada, after Jefferson wrote this private letter, estaba asistiendo un servicio eclesiástico he was attending a church service que se llevó a cabo, escuche dónde, held, listen to where, en la presidencia de la Cámara de Representantes. at the House of Representatives. Y el púlpito del presidente de la Cámara de Representantes And the pulpit of the Speaker of the House se convirtió el púlpito de donde se enseñó la palabra de Dios. became the pulpit from which the Word of God was taught. ¿Tú crees que él creía la separación total de la iglesia y el Estado? Do you think that he believed in the total separation of the church and the Si state? ese fuera el caso, If that was the case, él jamás hubiese utilizado la Cámara de Representantes he would have never used the House of y Representatives permitir que el podio de esa Cámara de and Representantes allowed for the podium of the House of Representatives fuera utilizado para predicar la palabra de Dios. to be utilized to preach the Word of ¿Y God. sabe cuál palabra se predicó? And you know what word was preached? Era de la Biblia. It was from the Bible. ¿Por qué? Porque, hermano, esta nación fue fundada bajo principios cristianos. Why, brothers? Because this nation was founded under Christian principles. Entonces, ellos no tenían la intención de separar totalmente la iglesia y el Estado. And so they didn't intend to separate church and state Lo completely. que sí querían evitar What they did want to es lo avoid que pasa hoy en Irán, is what happens today in Iran, que se llama la República Islámica de Irán. which is called the Islamic State of Iran. En otras palabras, In other words, lo que reina como ley en Irán what reigns as law in Iran es el Islam. is Islam. Eso no puede pasar en los Estados Unidos. That cannot happen in the United Ni con el States. Islam, Nor with Islam, ni tampoco con el and cristianismo. also not with Christianity. ¿Por qué eso es importante? And why is that important? Porque el Evangelio, escúchame claro, Because the gospel, and listen to us no es por clearly, obligación, it's not by force. es para todo aquel que cree. It's for all those who believe. Dios nos dio libre albedrío God gave us free will. y por eso no podemos forzar a nadie para que crea como creemos nosotros. And that's why we cannot force anyone to believe as we believe. Pero no significa que no podemos ni debemos tener influencia sobre el gobierno. But it doesn't mean that we cannot nor should we have influence over governments. De hecho, a través de los 8 años de presidencia de Thomas Jefferson, In fact, throughout the 8 years of presidency of Thomas él Jefferson, continuó asistiendo a los servicios eclesiásticos en edificios del gobierno. he continued attending church services in the government buildings. De hecho, él no fue el único. In fact, he wasn't the only one. James Madison, James Madison, que fue el 4º presidente de los Estados Unidos, who was the 4th president of the United States, asistía fielmente a los servicios dominicales faithfully attended Sunday services llevados a cabo en la Cámara de Representantes. held in the House of Representatives. No sé si ustedes me están entendiendo. And I don't know if you're understanding me. Por eso hay que ir al origen. That's why you have to go to the Tenemos que origin. conocer la historia We have to know the story para saber exactamente qué significa separación del Estado y la iglesia. to know exactly what it means, the separation of church and state. De hecho, el mismo presidente Thomas Jefferson, In fact, the same president, Thomas Jefferson, en su segundo discurso inaugural, in his second inaugural speech, pidió públicamente la ayuda de Dios a la nación. asked publicly for the help of God for the Mira qué nation. importante era el apoyo de la iglesia para el gobierno, Look at how important the support of the church was for the que government. cuando él habló a los ciudadanos de Estados Unidos, That when he spoke to the citizens of the United States, él le dijo estas palabras: he told them these words.
y a cuya bondad te pido que te unas a mí en súplicas, And I ask that you join me in praising, para que Él, hablando de Dios, so that he, speaking of God, ilumine las mentes de sus siervos, lights the minds of his servants, guíe sus consejos guide their counsel, y prospere sus medidas, and prosper their measures, de modo que todo lo que hagan resulte en tu bien, that whatsoever they do shall result in your good, y asegure la paz and shall secure to la them your peace, amistad friendship, y la aprobación de todas las and naciones. approbation of all nations. Mira, esto fue en su mensaje de su segundo término como presidente. Look, this was in his message of his second term as president. Él le pide a la nación que lo eligió: He asked the nation that chose him, oren por mí, pray for me, para que Dios me dé sabiduría, so that God can give me para que wisdom, pueda tomar decisiones que traigan paz a la nación. so that you can give me decisions that bring peace to the nations. Y perdone que me tome unos minutos, hermanos, And I'm sorry that I'm taking some time, brothers, pero es que yo estoy cansado de escuchar esta frase but it's that I'm tired of hearing this phrase de gente que con ignorancia la confiesan. of people that confess it with ignorance. Existe la separación de la iglesia y el Estado, There exists a separation of church and state, aludiendo alluding a que la iglesia no tiene derecho de hablar sobre la verdad de Dios, to the fact that the church does not have the right to speak of the truth of aludiendo a que la God, iglesia no tiene ningún tipo de autoridad para apoyar o servir en el gobierno. alluding to that the church has no type of authority to serve or support government. Eso es una mentira absoluta. That is an absolute lie. De hecho, si usted examina los registros In fact, if you examine the congressional records del Congreso de los 90 padres fundadores de esta nación, of the 90 founding fathers of this nation, que ellos fueron los que escribieron las enmiendas a la Constitución de los Estados who were the Unidos. ones who wrote the amendments of the United States Constitution. Escuche claro, Listen clearly, usted se va a dar cuenta de esto. you will realize this. Ninguno de los 90 padres fundadores de esta nación, None of the 90 founding fathers of this nation quienes escribieron las 10 enmiendas a la Constitución, who wrote the 10 amendments of the Constitution, ninguno de ellos none of them usó la frase used the phrase separación de la iglesia y el Estado. separation from church and state. Y como una nota al cárcel, And as a side note, yo quiero que usted escuche esto. I want you to hear this. El presidente Thomas Jefferson President Thomas Jefferson no era uno de los 90 fundadores de esta nación. was not one of the 90 founders of this nation. Aunque escribió esa carta privada, él no era uno de los 90 fundadores. Although he wrote that private letter, he was not one of the 90 founders. En la historia, Watch the story. ninguno de los 90 fundadores, padres fundadores de esta nación, None of the 90 founding fathers of this nation quienes escribieron la Constitución who wrote the Constitution y también las enmiendas a las constituciones, and also the amendments of the ninguno Constitution, usó la frase separación de la iglesia y el Estado. none of them used the phrase separation of church and state. ¿Sabe por qué? You know why? Porque esa nunca fue la intención. Because that was never the intention. Lo que ellos sí escribieron What they did right es que el gobierno no tiene ninguna autoridad is that the government has no authority de declarar una religión como la religión del Estado. to declare one religion as the national religion. Eso sí, ellos lo declararon. That is something they declared. Pero no era una prohibición para que la iglesia no interviniera en los asuntos del gobierno. But it wasn't a prohibition for the church to intervene in matters of the government. De hecho, Joseph Story, In fact, Joseph Story, que es uno de los fundadores, who was one of the founders, escribieron en 1840: wrote in 1840, no debemos atribuir la prohibición de nuestro establecimiento religioso nacional "We are not to attribute thus prohibition of a national religious establishment." escucha qué, Listen to what? a una indiferencia hacia la religión en general To an indifference to religion in general, y en especial hacia el cristianismo, and especially to Christianity, que nadie, y esto lo pusieron en paréntesis, which none, and this is put in parentheses, que nadie puede tener más reverencia que los redactores de la Constitución. which none can hold in more reverence than the framers of the Constitution. Esto no puede ser más claro. And that cannot be more clear. La objeción de ellos, Their objection si no era el temor
temor de la gente a la influencia del poder eclesiástico en asuntos del gobierno. but the dread of the people of the influence of ecclesiastical powers in matters of government. Mire, lo que usted tiene que entender, si usted conoce historia, Look, what you have to understand if you know history es que los peregrinos que llegaron aquí a los Estados Unidos is that the pilgrims who came here to the United States venían de la opresión de la iglesia de Inglaterra. came from the oppression of the Church of De England. allá venían huyendo. That's what they were fleeing from. Porque la iglesia de Inglaterra y el gobierno de Inglaterra Because the Church of England and the government of England pasó una ley passed a law que el cristianismo that Christianity era la ley oficial de la nación was the official law of the nation. y le impidió a los ciudadanos de esa nación And they prohibited the citizens of that que nation ejercieran su libertad religiosa. to exercise their religious freedom. De ahí venía huyendo los peregrinos. And that's what the pilgrims are running from. Y por eso cuando establecen esta enmienda número 1, And that's when this First Amendment was established. es para asegurarse It is to be assured que tanto los cristianos that as much the Christians como los islámicos, as the Muslims, como el budista as the Buddhists, o hasta el ateo or even the atheists tengan libertad de expresar sus preferencias have religiosas. freedom to express their religious preferences. Esa fue la intención de la enmienda número 1. That was the intention of the First Amendment. La iglesia tiene libertad de expresión. The church has freedom of expression. Eso no es otra cosa que la capacidad de un individuo o de un grupo de individuos That is nothing else than the capacity of an individual or a group of individuals para expresar sus creencias, pensamientos e ideas to express their beliefs, thoughts, and ideas sobre diferentes temas sin la censura del gobierno. about different issues free from government censorship. De hecho, no nos olvidemos, In fact, let's not forget, si usted lee historia, if you read history, se da cuenta que después que hicieron las 10 enmiendas, you realize that after they made the first 10 el amendments, Congreso regresó para escribir un preámbulo a la Constitución. Congress returned to write a preamble to the Y Constitution. en ese preámbulo And in that preamble, dice, nosotros el pueblo. it says, we the people. Esa declaración, nosotros el pueblo, That declaration, we the people, es una breve declaración de los propósitos fundamentales y principios que deben guiar la Constitución. is a brief introductory statement of the Constitution's fundamental purposes and guiding principles. De hecho, la frase nosotros el pueblo In fact, the phrase, we the people, se ha interpretado como una afirmación de que el gobierno nacional creado por la Constitución deriva su poder del pueblo. in fact, the phrase, we the people, It's right here. the phrase has been construed as an affirming that the national government created by the Constitution derives its sovereignty from the people. En otras palabras, In other words, cuando tú eliges a un representante del gobierno, when you choose a government representative, tú le estás delegando autoridad y poder. you're delegating them authority and power. Él está ahí para representarte a ti. He is there to represent you. ¿Quién tú quieres que te represente? Who do you want to represent you? ¿Uno que apoya los principios de Dios One that supports the principles of God, o uno que promueve los principios de Satanás? or one that promotes the principles of Satan? Esa es la pregunta que Dios te hace. That is the question that God asks you. Yo no sé tú. I don't know you. Yo no voto por un solo líder. I don't vote for just one leader. Cuando yo voto, When I vote entendiendo la plataforma de cada partido. I vote understanding the platform of each party. Porque últimamente, Because ultimately, esos son los valores que van a ser impartidos sobre la nación. those are the values that will be imparted over the nation. Cuando dicen nosotros el pueblo, When it says we the people, eso incluye también los cristianos. that includes us as Christians also. Nosotros también somos we the people. We too are we the people. Y tenemos derecho a participar de las decisiones del gobierno. And we have the right to participate in decisions of the government. Ahora la realidad es esta. Now the reality is this. Nunca vemos en las escrituras We never see in the scriptures que el gobierno tiene autoridad absoluta sobre la iglesia. that government has absolute authority over the church. Aunque la iglesia está llamada a someterse a las autoridades superiores. Even though the church is called to submit to superior authorities. Pero tampoco vemos en la escritura But we also don't see in the scriptures que la iglesia está llamada a tomar el lugar del gobierno. that the church is called to take the place of governments. Eso tampoco es correcto. That is also not
not appropriate. De hecho, Pablo dice que tenemos que someternos a todas las autoridades superiores. In fact, Paul tells us that we have to submit to all superior authorities. Lo vimos la semana pasada, Romanos capítulo 13. We saw it last week in Romans chapter 13. Ahora, ¿bajo qué circunstancia la iglesia no debe someterse al gobierno? Now, under which circumstances should the church not submit to government? Podemos negarnos a obedecer una orden del gobierno We could refuse to follow a government order cuando quieren que hagamos algo ilegal, when they want us to do something illegal, inmoral immoral, o en contra de la palabra de or Dios. against the word of God. De hecho, ¿sabes que las parteras de Egipto, In fact, you know that the midwives of Egypt, el faraón le dijo, ¿sabes? Cuando lleguen donde están las israelitas, las hebreas, the Pharaoh told them, you know, when you get to where the Israelite women are, ayuda a que los niños pequeños mueran, ahógalos. make sure that you drown the babies so that they die. Aunque estas mujeres paganas And these pagan women pudieron reconocer que eso era algo inmoral were able to recognize that that was something y immoral. desobedecieron la ley del faraón. And they disobeyed the laws of ¿Y sabe Pharaoh. lo que la palabra And dice? you know what the word says? Que al desobedecer la ley inmoral del faraón, When they disobeyed the immoral law of Pharaoh, Dios bendijo a las parteras God blessed those midwives. y le dio muchos hijos a cada una. And he gave each one of Oh, them dale un many fuerte aplauso children. al Señor. También no tenemos que someternos al gobierno We also don't have to submit to government cuando el gobierno trata de decirle a un creyente que adore a una estatua o a un ídolo, when the government tries to tell a believer to worship a statue or an idol, o que desobedezca un mandato bíblico. or to disobey a biblical mandate. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento. There are many examples in the Old Testament. Dos de ellos es Daniel, Two of them are in Daniel, cuando dijo no debes orar a nadie sino al rey. where they said you should not pray to anyone except for the king. Él siguió orando He continued to pray y fue lanzado al foso de los leones, and was launched in the pit of lions. pero Dios lo preservó. But God preserved him. Otro ejemplo es Sadrach, Mesach y Abednego. Another example is Shadrach, Meshach, and Abednego. Le dijo, todo el mundo tiene que postrarse ante la estatua que el rey ha creado. He says everyone must bow before the statue that the king has created. Ellos se rebelaron en contra del mandato falso del rey And they rebelled against an inappropriate mandate from the king. y no se doblaron bajo esa estatua. And they did not bow to that statue. Y Dios los salvó del horno ardiente. And God saved them from the burning oven. Si vamos al Nuevo Testamento, If we go to the New el Testament, ejemplo de esto es cuando en el libro de los Hechos, capítulo 4 y capítulo 5, the example of this is in the book of Acts, chapters 4 and 5, se le prohíbe a los apóstoles where they prohibited the apostles hablar en el nombre de Cristo. from speaking in the name of Christ. Que ellos dicen, es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. And they said it is better to obey God than to obey man. De hecho, dice que los azotaron In fact, it says that they whipped them para que no hablaran más en el nombre. so that they would speak no more in his Pero la name. palabra dice que saliendo de ese lugar, But the word says that as they left that place, se fueron a hablar del nombre de Jesús. they went to speak of the name of Oh, Jesus. aunque nos nieguen y nos azoten, Oh, let them beat us and deny us. vamos a hacer lo que Dios nos dice en su palabra. We're going to do what God tells us in his word. Ahora, eso no te da derecho Now, that doesn't give you the right a rebelarte en contra del gobierno por todo. to rebel against the government for everything, Porque tenemos que someternos aún en ciertas leyes que no nos gustan. because we have to submit even under certain laws that we don't like. Pero nunca tenemos que someternos But we never have to submit a leyes que nos incitan a violar los principios bíblicos. to laws that incite us to violate biblical principles. ¿Deberán los pastores hablar sobre este tema? Should pastors speak about this topic? ¿Deberán los pastores hablar en contra de gobiernos corruptos? Should pastors speak against corrupt governments? Juan el Bautista lo hizo. John the Baptist did it. Los profetas del Antiguo Testamento lo hicieron constantemente. The prophets of the Old Testament did it constantly. No solamente profetizaron en contra de los reinos corruptos de Israel, Not only did they prophesy against the corrupt kings of Israel, sino en contra de los gobiernos corruptos de Babilonia, de Asiria, de muchísimos más. but against the corrupt kingdoms of Babylon, Assyria, and many more. Entonces podemos decir que es correcto que los cristianos sirvan en el gobierno. And so we can say that it's appropriate for Christians to serve in government. Lo que no es correcto ni bíblico What is not correct nor biblical es que los cristianos quieran entrar al gobierno is for Christians to want to enter government, para someter al gobierno las creencias del cristianismo. to submit the government to the beliefs of Christianity. Eso es en contra de la Constitución de los Estados Unidos. That is against the Constitution of the United States.
Cuando hablamos de votar con Dios, When we speak about voting with God, mira, no estamos tratando de implementar una teocracia en nuestra nación, look, we are not trying to implement a theocracy in our nation, sino de escoger líderes políticos que reconozcan a Dios but of choosing political leaders that recognize God como el Dios verdadero as the true God, para que haya bendición en nuestra nación. so that there is a blessing in our nation. Mira, hermano, la única teocracia que ha existido en el mundo Look, brothers, the only theocracy that has existed in the world fue la nación de Israel. was the nation of Israel. Y por su desobediencia, And due to their por disobedience, su rebeldía a los principios de Dios, due to their revelry against the principles of God, Dios destruyó la nación. God destroyed the nation. Dejó un remanente fiel They y left a faithful lo remnant, dispersó por todas las naciones. and he started and spread them throughout the nations. Y no fue hasta 1948 And it wasn't until 1948 que volvió a resurgir la nación de Israel. that the nation of Israel resurged again. Entonces lo que nos enseña la Biblia So what the Bible teaches us es que tenemos la responsabilidad de ser luz y sal en la tierra. is that we have the responsibility of being light and salt to the earth. Eso incluye votar por líderes que promueven la verdad de la luz de Dios That includes voting for leaders who promote the truth of God y pasen leyes sazonadas con la sal de la palabra de and Dios. pass laws seasoned with the salt of the Word of God. La función de la iglesia en conexión con el gobierno The function of the church in connection to the government es reconocer a aquellos que reconocen al Dios verdadero is to recognize those who recognize the true God y sus principios o leyes. and His principles or laws. ¿Sabes por qué? You know why? Porque cada gobierno, Because each government, cada partido every party tiene una agenda. has an agenda. Mira, hermano, yo les exhorto Look, brothers, I exhort you a que ustedes vayan a las páginas de los diferentes partidos políticos. to go to the pages of the different political parties. De hecho, yo creo que en la próxima semana In fact, I think in the following weeks, le voy a dar un escrito de la comparación que existe en ambas páginas. I'm going to give you a writing of the comparisons that exist between the Para que usted pages, pueda ver con sus ojos, so that you can see with your eyes, no las cosas que yo escribo, not the things that I write, sino lo que ellos escribieron como su plataforma. but the things that they wrote as their platforms. Eso le va a ayudar a saber quién cree más a favor de lo que la palabra de Dios enseña. And that will help you to see who believes more in favor of what the Word of God teaches. Entonces no estamos llamados a establecer una teocracia. So we are not called to be a theocracy, Aunque ya dijimos although we already said que en términos that in espirituales spiritual terms, ya existe una teocracia. there already exists a Porque theocracy. Dios gobierna sobre todas las naciones. Because God rules over all nations. Pero ¿sabe cuándo va a haber una verdadera teocracia en la tierra? But you know when there's going to be a true theocracy on En la earth? segunda venida de Jesucristo. In the second coming of Jesus Cuando Christ. Jesucristo descienda con su iglesia When Jesus Christ descends with His y church comience a reinar por 1000 años sobre la faz de la tierra. and starts to reign for 1,000 years on the face of the earth. Eso va a ser una verdadera teocracia. That will be a true theocracy. Todas las naciones, All the nations, todos los gobernadores de las all naciones the governors of the nations se someterán a los valores y principios de Dios. will submit to the values and principles of God. Eso será una verdadera teocracia. That will be a true theocracy. Pero ese tiempo no ha llegado. But that time has not come. Hermano, cuando una nación rechaza los principios bíblicos, caerá en desgracia. Brothers, when a nation rejects biblical principles, they will fall in Salomón disgrace. afirmó esta verdad Solomon affirmed this truth en Proverbio 1, versículo 24 al in 26. Proverbs 1, verses 24 and 26. Dice, como ustedes no me atendieron cuando los llamé, It says, but since you refuse to listen when I call, ni me hicieron caso cuando les tendí la mano, and no one pays attention when I stretch out my hand, sino que rechazaron todos mis consejos y no acataron mis and reprensiones, since you disregard all my advice and do not accept my rebuke, yo seré quien se ría de ustedes cuando caigan en desgracia. I will in turn laugh when disgrace strikes you. En otras palabras, In other words, tú que llegaste huyendo de tu país, you who came fleeing from your country, buscando libertades, seeking freedoms, buscando una mejor vida, seeking a better life, ten cuidado, be careful, porque la bendición de esta nación because the blessing of this nation no está garantizada. is not guaranteed. Porque cuando una nación se aparta de los valores de Dios, Because when a nation goes apart from the values of God, en vez de bendición, instead of submitting, en vez de recibir bendición, instead of receiving blessings, va a recosechar maldición, they will harvest curses. va a cosechar desgracia. They will harvest disgrace. Por eso que Salomón nos exhorta a que tengamos cuidado. And that's why Solomon exhorts us to be careful.
De hecho, los versículos que le siguen, versículos 29 y 31 de Proverbios 1 dice: In fact, the following verses, in verses 29 to 31, Proverbs 1, it says, por cuanto aborrecieron el conocimiento since they hated knowledge y no quisieron temer al Señor, and did not choose to fear the Lord, por cuanto no siguieron mis consejos, since they would not accept my advice sino que rechazaron mis and reprensiones, spurned my rebuke, cosecharán el fruto de su conducta they will eat the fruit of their y ways se hartarán con sus propias intrigas. and be filled with the fruit of their schemes. Por eso hay que ser bien selectivo And that's why we have to be very selective a quien otorgamos poder y autoridad. to whom we give power and authority. Hermano, Dios juzgó severamente el pecado de Israel. Brothers, God judged the sin of Israel severely. Y Israel era la nación escogida de Dios. And Israel was God's chosen nation. En Números 32, versículo 13 dice: In Numbers 32, verse 13, it says, el Señor se encendió en ira contra Israel the Lord's anger burned against Israel, y lo hizo vagar por el desierto 40 años, and he made them wander in the wilderness for 40 years, hasta que murió toda la generación que había pecado. until the whole generation of those who had done evil in his sight was gone. No podemos seguir sembrando pecado en esta nación We cannot continue to plant sin in this y nation esperar prosperidad y paz. and expect prosperity and peace. De acuerdo a la palabra de Dios, According to the word of Dios God, derramará su ira sobre una nación God will pour his ire over a nation que le da la espalda a Dios. that turns their backs to God. Si lo hizo con Israel, If he did it with Israel, ¿cuánto más no lo hará con los Estados Unidos de how América? much more will he not do it with the U.S. of America? De hecho, escúcheme claro. In fact, listen to me clearly. Pablo le hace una advertencia a la iglesia de Roma. Paul gives the church in Rome a warning. En Romanos 1:32, In Romans 1:32, Pablo dijo estas palabras: Paul said these words, saben bien although they know que según el justo decreto de Dios, God's righteous decrees quienes practican tales cosas merecen la muerte. that those who do such things deserve death. Sin embargo, But they not only no solo siguen practicándolas, continue to do these very things, sino que incluso aprueban a quienes la practican. but also approve of those who practice En them. otras palabras, Pablo habla de dos categorías: In other words, Paul speaks about two de categories, aquellos que practican el pecado of those who practice sin y de aquellos que aprueban lo que aquellos practican. and those who approve that which they practice. ¿Cómo es que algunos cristianos están aprobando lo que otros practican? How is it that some Christians are approving what others practice? Cuando eligen líderes When they choose leaders que hacen leyes who make laws en contra de la palabra de Dios. against the word of God. Bueno, tenga cuidado Brothers, be careful de ser copartícipe of being de co-participants, aquellos que aprueban a quienes las practican. of those who approve of those who practice it. Hermano, estos son temas muy serios. Brothers, these are very serious topics Porque hay pecados, hermanos, que cometemos indirectamente because there are sins, brothers, that we commit indirectly, y apoyamos el mal supuestamente diciendo que creemos en el bien. and we support evil while supposedly we say that we believe in Venimos a good. la iglesia, adoramos a Dios We come to church, we worship God, y decimos creemos en tu palabra, and we say we believe in your word. decimos tu palabra es verdad, We say your word is truth, tus mandamientos son buenos, your mandates are good, pero luego elegimos líderes but then we choose leaders que pasan leyes que contradicen la palabra y los mandamientos de who Dios. pass laws who go against and contradict the word of God. Hay un justo decreto de Dios There's a righteous decree from God, y tú y yo tenemos que descubrir cuál es. and you and I have to discover what it is. Por eso fue que el profeta And Isaías, that's why the prophet Isaiah, en el capítulo 5, versículo in 20, chapter 5, verse 20, habló de un ay. spoke about a woe. Él dijo, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, He said, woe to those who call evil good and good evil, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, who put darkness for light and light for que darkness, ponen lo amargo por dulce y lo dulce por who amargo. put their bitter for sweet and sweet for bitter. Eso es exactamente lo que está sucediendo en esta And nación. that is exactly what is happening in this nation. Presidentes, Presidents, senadores y representantes, senators, representatives, miembros de la Corte Suprema, people looking at the Supreme Court, están hablando, hermano, de diferentes temas they're speaking about different y están topics. diciendo, esto es bueno, And they're saying this is good. pero Dios dice, es pecado. But God says it is a sin.
Usted sabe que el presidente You know that the president es el único que tiene el privilegio is the only one who has the privilege de nominar personas a la Corte Suprema. of appointing people to the Supreme Court. De hecho, déjeme decirle esto. In fact, let me tell you this. Fue la Corte Suprema It was the Supreme Court la que pasó la ley aprobando el aborto. which passed the laws approving abortion. Fue la Corte Suprema It was the Supreme Court la que estuvo envuelta en aprobar la unión de matrimonios homosexuales. that was involved in approving the union of homosexual marriages. Ahora, ¿quién puso la Corte Suprema en ese lugar? Now, who put the Supreme Court in that place? Realmente no fue el presidente. It was truly not the president. Fuimos tú y yo cuando le dimos el voto al líder que elegimos. It was you and I when we gave the vote to the leader that we chose. Y de eso en muchas ocasiones somos culpables. And of that, on many occasions, we are guilty. Cuando el Congreso pasa leyes When Congress passes laws que promueven el pecado, eso trae condenación. that promote sin, it brings condemnation. Salomón dijo en Proverbios 14:34, Solomon said in Proverbs la 14:34, justicia enaltece a una nación, righteousness exalts a nation, pero el pecado deshonra a todos los pueblos. but sin condemns any people. De hecho, es tan importante que tú y yo votemos correctamente, In fact, it's so important for you and I to vote correctly porque tú y yo tenemos el poder because you and I have the power o la libertad or the freedom de remover gente malvada de posiciones de gobierno. of removing evil people from government positions. Observa lo que dice Proverbios 25:5. Let's see what it says in Proverbs 25:5. Quita de la presencia del rey al malvado, Remove wicked officials from the king's presence, y el rey afirmará su trono con la justicia. and his throne will be established through righteousness. En otras palabras, hermano, hay gente que rodean a los líderes políticos In other words, brothers, there are people who surround political leaders que son malvados who are evil y influencian la decisión del presidente, and influence the decision of the del president, senador, of the senator, del of the legislador, legislator, del of the gobernador governor, o del alcalde. or the mayor. Y por eso es importante, hermano, que nosotros como cristianos And that's why it's important, brothers, that us as no Christians solamente votemos por gente not justa, only vote for righteous people, sino que también nos involucremos en el but gobierno. also get involved in government. Porque tú tienes poder para influenciar a ese líder. Because you have the power to influence that leader. Eso fue lo que Daniel hizo. That was what Daniel did. Daniel no trató de cambiar a Babilonia Daniel did not try to change Babylon de una nación pagana from a pagan nation a una nación judea, to a Jewish nation. sino que Daniel se mantuvo dentro de un gobierno pagano, But Daniel remained within a pagan government, brillando como hijo de Dios, shining as a son of God, tomando decisiones y aconsejando al faraón making decisions and counseling o Pharaoh al rey or the king para que honrara a Dios. so that they would honor God. Y en muchas ocasiones And on many occasions, ese rey pagano that pagan king pasó una declaración, una ley, passed a declaration or a law que tuvieran cuidado que no hablaran mal del Dios de Daniel. to be careful not to speak evil of Daniel's God. Esa es la influencia de una persona que entra al gobierno. That is the influence of someone who enters government. José hizo exactamente lo mismo. Joseph did exactly the same. José no trató de cambiar al rey de Egipto, Joseph did not try to change the king of Egypt, sino que le influenció de manera positiva al faraón. but he influenced Pharaoh in a positive way. Y fue de gran bendición no solamente para Egipto y las naciones, And it was of a great blessing, not just for Egypt and the nations, pero al pueblo de Dios but for the también. people of God also. Lo que Dios está tratando de decirnos What God is trying to tell us es que una nación grande tiene como base los decretos divinos de Dios. is that a great nation has as the base the divine decrees of God. Deuteronomio 4, 5 al 6 dice: Deuteronomy 4, 5, and 6 says, Miren, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor mi Dios para que ustedes lo pongan en práctica a la hora de entrar
posesión de la tierra. See, I have taught you decrees and laws as the Lord my God commanded me, so that you may follow them in the land you are entering to take possession of it. Obedézcanlos y póngalos en práctica, así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Observe them carefully, for this will show your wisdom and understanding to the nations. Las naciones oirán todos estos preceptos y dirán: The nations will hear about all these decrees and say, en verdad, esto es un pueblo sabio e inteligente. Esto es una gran nación. surely this great nation is a wise and understanding people. ¿De dónde viene la inteligencia, la sabiduría? Where does the wisdom and knowledge come from? Para una nación que es exaltada por Dios. For a nation that is exalted by God? De los principios que están en la palabra de Dios. From the principles that are in the Así Word que of si God. queremos que nuestra nación sea exaltada So if we want our nation to be exalted y no sea condenada, and not be condemned, hay que votar por líderes que exalten los principios de Dios. you have to vote for leaders to exalt the principles of God. Aleluya. Ahora déjame decirte algo. Now let me tell you something. A veces queremos darle toda la responsabilidad al gobierno, Sometimes we want to give all responsibility to government. pero Dios pone toda la responsabilidad sobre su iglesia. But God places all responsibility over His church. Observa lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Observe what God tells the people of Israel. Después que le habla de la importancia After He speaks to them of the importance de pasar leyes sabias e of inteligentes, passing wise and intelligent laws, en el versículo 9 de Deuteronomio 4, Él les dice estas palabras. in verse 9 of Deuteronomy 4, He tells them these words. Pero tengan cuidado, Only be careful presten atención and watch yourselves, y no olviden so that you do not forget las cosas que han visto sus ojos, the things that your eyes have seen, ni las aparten de su corazón mientras vivan. or let them fade from your heart as long as you live. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. Teach them to your children and to their children after them. En otras palabras, In other words, hay un gran peligro there's a great danger cuando nosotros dejamos de enseñar a nuestros hijos los valores de Dios. when we stop teaching our children the principles of God. Cuando nosotros votamos por gobiernos When we vote for governments, que en las escuelas where in schools están doctrinando a nuestros hijos en contra de lo que la palabra de Dios are enseña. teaching our children against what the Word of God teaches. Esto está pasando, hermano. This is happening, Pero brothers. quiero que se pregunte esto. But I want you to ask yourselves this. ¿Cuál gobierno Which government o cuál partido político or which political party está promoviendo la inmoralidad, is promoting immorality, el homosexualismo, homosexuality, el aborto abortion en las escuelas? in schools? A veces nos duele escuchar la realidad, Sometimes it hurts us to hear the reality. porque a veces somos culpables de votar por esos mismos Because líderes. sometimes we're guilty of voting for those same leaders. Pero por eso Dios te está hablando con una voz de trompeta en estos días. But that's why God is speaking you with the voice of a Y trumpet te está these diciendo, days. pero tengan cuidado. And it's telling you, but be careful. Cuando abandonamos las leyes de Dios, When we abandon the laws of lo God, que nos espera es condenación, muerte y destrucción. what expects us is condemnation, death, and destruction. Es tiempo que la iglesia tome su lugar en el gobierno. It is time for the church to take its place in Es government. tiempo que los padres tomen su lugar en la sociedad. It is time for the fathers to take place in society. Las escuelas no están para darle valores a tus hijos. Schools are not there to give you children values. Están para darle una educación intelectual a tus hijos. They're there to give you children an intellectual education. Tú eres responsable de darle valores a tus hijos. You are responsible for giving values to your Pero children. cuando votas por esos líderes políticos But when you vote for those political leaders que pasan leyes who pass laws y ponen currículos en los libros que tus hijos estudian en la escuela and put curriculums in the books that your children study in school que promueven el pecado, that promote sin, entonces tú también eres responsable. then you also are Porque tú responsible elegiste ese líder político. because you chose that political leader. Yo sé que esto es bien difícil escucharlo. I know this is very difficult to hear, Yo he escuchado muy pocos aplausos, and I've heard very few applause, pero qué bueno, but that's good porque significa que estamos reflexionando en lo que Dios está diciendo. because it means we're reflecting on what God is saying. Quiero que me escuche claro. I want you to listen to me clearly. Si yo digo algo que es mi opinión, If I say something that is my opinion, usted tiene todo derecho a estar en contra de lo que yo digo. you have every right to be against what I say.
Pero si yo digo algo que está en la palabra de Dios, But if I say something that's in the Word of God, cuidado con decir que estás en desacuerdo con lo que Dios dice. be careful with saying that you disagree with what God says. Eso sí es peligroso. That is dangerous. ¿Quién eres tú para decirle a Dios lo que es bueno y lo que es malo? Who are you to tell God what is good and what is evil? Ya Dios estableció lo que es bueno y lo que es malo. God already established what is good and what is ¿Quién evil. es el gobierno para decir lo que es bueno y lo que es malo? Who is the government to say what is good ¿Quién and es evil? la Corte Suprema para decir lo que es bueno y lo que es Who malo? is the Supreme Court to say what is Ya good Dios and evil? declaró en su palabra eterna God already declared it in His eternal Word. lo que es bueno y lo que es malo. What is good and what is evil. Lo que es verdad y lo que es mentira. What is truth and what is lie. Lo que es santidad y lo que es pecado. What is holiness and what is sin. Y tú y yo tenemos la responsabilidad. And you and I have the responsibility. Si nos llamamos cristianos, If we call ourselves si somos Christians, realmente discípulos de Jesucristo, if we are truly disciples of Jesus Christ, de defender esta verdad no solamente con nuestros labios, to defend this truth not only with our lips, sino también con nuestro voto but also with our vote y también con nuestra vida. and also with our lives. Eso es exactamente lo que los apóstoles hicieron. That is exactly what the apostles did. Y muchos cristianos del primer siglo And many Christians of the first century y de los siglos venideros. and of the following centuries. La mayor contradicción que yo he escuchado de padres cristianos The greatest contradiction that I have heard from Christian parents es padres que le dicen a sus hijos, a su hija, no abortes. is parents who tell their daughters, don't have an abortion. Cuando ellos mismos votaron para elegir al líder político que pasó la ley para el aborto. When they themselves voted for the political leader that passed the laws for abortion. ¿Con qué moralidad le vas a decir a tu hija que quedó embarazada, no abortes? With what morals will you tell your pregnant daughter who is pregnant to not have an abortion? Cuando tú elegiste al líder que pasó la ley para el aborto. When you chose the leader who passed the laws for abortion. ¿Cómo le vas a decir a tu hijo, no practiques el homosexualismo? How can you tell your son don't practice homosexuality? Cuando tú elegiste a los líderes, senadores que pasaron la ley aprobando el homosexualismo. When you chose the leaders and senators who passed a law approving homosexuality. Eso es una contradicción absoluta de lo que es ser un cristiano. That is an absolute contradiction of what it is to be a Christian. Aleluya. Yo estoy orando que el Espíritu Santo de Dios venga sobre su iglesia. I'm praying for the Holy Spirit of God to Traiga come un over this celo por la church, palabra de to bring Dios. a zeal for the word of Pase su God, fuego consumido por la casa. to pass His consuming fire over the house, Y pase el denuedo del Espíritu sobre los and creyentes. pass the boldness of the Spirit over the believers. Aleluya. Si yo tengo que ir preso If I have to go to jail por decir la verdad de Dios, for saying the truth of God, iré preso. I will go to jail. Si tengo que perder miembros de mi iglesia If I have to lose members of my por church decir la verdad de Dios, for saying the truth of pierdo God, miembros de la then I iglesia. will lose members Pero lo of this que church. no voy a perder But what I will not lose es defender la palabra de is Dios, to defend the word of God, exaltar la verdad de to Dios. exalt the truth of God. Mi compromiso no es contigo, My commitment is not mi with you. compromiso es con el Rey de Reyes My y commitment Señor de is with the King of Kings Señores. and the Lord of Lords. Yo no quiero ser como los gobiernos y líderes políticos mentirosos I don't want to be as the government's lying political leaders que le dicen a la gente lo que quieren who escuchar, tell the people what they want to hear, pero ni creen lo que están diciendo. but they don't even believe in what they're saying. Hay una falta de integridad tan grande en los líderes que elegimos. There's such a great lack of integrity in the leaders that we choose. Pero la culpa la tienen muchas But iglesias, the fault is in many churches porque sus pastores y sus líderes son igual que los gobiernos because corruptos, their pastors and leaders are just like the corrupt governments, vendidos por la presión social, sold by social pressure, sometidos al gobierno submitted to the government porque quieren ser políticamente correctos. because they want to be politically correct. Yo no quiero ser políticamente correcto. I don't want to be politically Yo correct. quiero ser un cristiano correcto. I wanna be a Yo correct quiero ser un Christian. justo I correcto. want to be a righteous Christian. Aleluya. Yo oro a Dios que usted sienta lo que yo siento. I pray to God that you feel what I feel. Oh, yo decía, Señora, como hiciste con Moisés. Oh, I said, Lord, do what you did with Moses. Derrama de tu espíritu, de tu pasión a otros corazones. Pour your spirit and your passion to other hearts. Pasa el carbón encendido también sobre los miembros. Pass the burning coal also over the members. Yo soy una voz en este I lugar. am a voice in this place. Pero tú eres una voz donde quiera que tú vas. But you're a voice wherever you go. Habla la verdad. Speak the truth. No temas
decir la verdad, Don't fear saying the truth, aunque te critiquen. even if they criticize Porque you. la verdad es la única esperanza que esta nación tiene. Because the truth is the only hope that this nation has. Aleluya. El pecado puede destruir la bendición de Dios sobre una nación. Sin can destroy God's blessing on a nation. El profeta Jeremías del capítulo 18, versículo 9 dijo: Prophet Jeremiah in chapter 18 verse 9 said, y en el instante en que hablo de una nación y de un reino para edificarlo y plantarlo. and the instant I speak concerning a nation and concerning a kingdom, En to otras build palabras, and to cuando Dios plant it. bendice una nación, In other words, when God blesses a nation, pero si esa nación hiciere lo malo delante de mis ojos, if he does evil in my sight, no oyendo mi voz, not to obey my voice, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. then I will repent concerning the good which I had said I would benefit it. En otras palabras, In other words, no todo lo que empieza bien termina bien. not everything that starts well ends well. No podemos desviarnos de los principios morales de Dios. We cannot deviate from the moral principles of God. Si esta nación sigue en el rumbo que va, If this nation continues on the path that it's going, lamentablemente unfortunately, Dios se va a arrepentir de derramar tantas bendiciones sobre nosotros. God will repent from pouring so many blessings over us. El pecado puede destruir y robando la bendición de Dios sobre esta nación. Sin can destroy and rob us of the blessing of God over this nation. Ahora con esto voy a And I terminar. will finish with this. Estas son las buenas noticias. These are the good news. Sí, pastor, porque usted dijo muchas malas noticias Yeah, hoy. Pastor, because you said a lot of bad news today. Déjame terminar con una buena noticia. Let me finish with some good news. Yo no te dije muchas malas noticias. I didn't give you many bad news. Yo te dije la realidad. I told you the reality. Que pueden convertirse en malas noticias. That can become bad news. Pero déjame decirte las buenas But let me noticias. tell you the good news. Jeremías, el versículo 7 y 8 de ese mismo capítulo 18 de Jeremías, Jeremiah in verses 7 and 8 of that same chapter 18. él dijo: si en algún momento anuncio que una nación, un reino será desarraigado, derribado o destruido, He said, if at any time I announce that a nation or kingdom is to be uprooted, torn down, and destroyed, si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, and if that nation I warned repents of its evil, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado then infligirles. I will relent and not inflict on it the disaster I had planned. Dios no quiere infligir pecados sobre nosotros, castigo sobre nosotros. Does not want to inflict punishment over us. ¿Cómo evitamos el castigo de Dios? How do we avoid God's punishment? ¿Cómo una nación evita que Dios derrame su ira sobre ellos? How does a nation avoid God from pouring his anger over them? Arrepintiéndonos de nuestros pecados. Repenting from our sins. El arrepentimiento puede detener el juicio de Dios sobre una nación. Repentance can stop God's judgment over a nation. Dice la palabra que el juicio comenzará por casa. It says in the word that the judgment will start in his house. En otras palabras, con su pueblo. In other words, with his people. Dice la Biblia que es una horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo. It says in the Bible that it is a horrendous thing to fall in the hands of a living God. Por eso no podemos tomar ligeramente esta palabra de Dios, And that's how we cannot take this word lightly. sino que tenemos que ser sensibles But we can be sensible y humildes and humble. y humillarnos ante la presencia de Dios. And humble ourselves before God's presence. Ponte de pie conmigo en este momento. Stand up with me this moment. Tenemos que conocer y entender lo que es verdad, We have to know and understand what is truth. lo que significa la separación de la iglesia y el Estado. What the separation of church and state means. Pero es más importante But it's more important entender lo que Dios dice en su santa to palabra. understand what God says in his holy word. Y cuando miramos lo que Dios dice And when we see what God says, y estamos lejos de lo que Él dice, when we are far from what God says, la única solución the only solution que trae bendición es el arrepentimiento. that brings blessing is repentance. Yo espero que el mundo vote por líderes inmorales, I hope the world will vote for moral leaders. pero me sorprende grandemente But it surprises me greatly que la iglesia de Jesucristo, that the Church of Jesus Christ, de un Dios santo y puro, of a holy and pure God, vote por líderes que promueven el pecado. vote for leaders who promote sin.
A lo mejor tú estás en esa categoría, Maybe you're in that category porque así fue que lo ejerciste en años anteriores. because that is how you exercised it in prior years. Votaste por una afiliación política, You voted for a political party, ignorando los principios de la palabra de Dios. ignoring the principles of the Word of God. Yo no estoy promoviendo que tú votes por un partido político, I am not promoting for you to vote for a political ni por un party líder político, or for a political leader, sino que tú votes con Dios. but that you vote with God. En otras palabras, que tú votes a favor de los principios de Dios. In other words, that you vote according to the principles of God. Mira primero lo que la Biblia dice Look first what the Bible y says, luego compara la plataforma de los partidos políticos. and then compare the political platforms. Y después vete en oración And then go in prayer y habla con Dios. and speak to God Y dile, Dios, ¿cómo yo puedo votar and ask Him, God, how can I vote que te honre a ti, to honor you, que honre tu to palabra honor your word, y haga que el evangelio y la verdad se propaguen sobre el mundo? and make the gospel and the truth go spread through the world? Y luego toma tu voto. And then cast your vote. Padre, aquí estamos en tu presencia. Father, here we are in your presence. Reconocemos, Señor, que te We necesitamos. recognize, Lord, that we need you. Sin tu palabra, Without your word, sin tus principios, without your principles, nuestra nación no puede progresar. our nation cannot progress. Por eso hoy And that's why today reconocemos que esta nación te necesita, we recognize that this nation needs you, que nos hemos alejado de tu verdad, that we've gone away from your truth, nos hemos alejado de tus we've principios gone away from your principles, y hemos pasado leyes and we've passed laws que contradicen tu verdad. that contradict your truth. Te pedimos perdón por ello We ask forgiveness for y this, te pedimos sabiduría and we ask you for wisdom, para poder tomar mejores decisiones. that we may make better decisions. Nos arrepentimos We repent si en el pasado hemos votado en contra de tus valores. if in the past we voted against your values. Tú eres nuestro rey. You are our king. Nuestra afiliación y lealtad es contigo, Our affiliation and loyalty is with you, no con ningún partido not político, with any political party, no con ningún líder not político, with any political leader, sino contigo, Dios. but with you, God. Ayúdanos, Padre, Help us, Father, a honrarte con nuestros votos, to honor you with our votes, a votar como tú to votas, vote as you vote, a votar con lo que tú to apruebas, vote with what you approve, para que esta nación pueda ser una nación so bendecida. that this nation can be a blessed nation. Gracias, Padre. Thank you, Father. Yo no sé cómo tú llegaste hoy a la casa de Dios, I don't know how you came today to the house of pero God, déjame decirte que existe una buena noticia más importante de la que te acabo de mencionar. but let me tell you, there's a better news than the one that I just mentioned to you. Y es que tu vida pase de muerte a vida eterna, And it's for your life to go from death to eternal de las life, tinieblas a su luz admirable. from darkness to His admirable light. Y eso lo haces aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador. And you only do that accepting Jesus Christ as Lord El and amor de Savior. Dios para contigo es tan grande The love of God for you is so great que no solo te dio los principios bíblicos that para He guiarte, not only gave you biblical principles to guide you, sino que el mismo Dios, but also that God Himself, siendo Dios, descendió a la tierra, being God, descended to earth, tomó naturaleza de hombre took on the nature of man, para morir en la cruz por el perdón de tus pecados, to die on the cross for the forgiveness of your sins, para que tus pecados puedan ser perdonados. so that your sins may be forgiven. ¿Qué tienes que hacer? What do you have to do? Arrepentirte de tus pecados, Repent from your sins. recibir el regalo de la salvación de Dios, Receive the gift of salvation from que fue God comprada con la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. that was purchased with the blood of Jesus Christ poured on the cross. La Biblia declara que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el The Señor Bible declares that if you confess with your mouth that Jesus Christ y is crees Lord, en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, and you believe in your heart that God lifted Him from the dead, serás salvo. you will be saved. Habrá alguien que dice que quiere confesar a Jesucristo como su Is Señor y there someone Salvador. who wants to confess Jesus Christ as Lord and Savior? Si ese eres tú, levanta tu mano para reconocerte. If that is you, lift up your hands so I can recognize you. Este es el día de salvación que Dios ha hecho. This is a day of salvation that God has Y si made. tú te estás comunicando con nosotros a través de este medio And if you're communicating with us through this live stream y quieres entregar tu vida a Jesucristo, and you want to give your life to Jesus, por favor escríbenos please write to us y déjanos saber para poder guiarte and let us know so that we can guide you en este regalo hermoso de la in salvación. this wonderful gift of salvation. Iglesia, yo creo que tú tomes un momento Church, I want you to take a moment y reflexiones. and to reflect. Yo sé que el mensaje ha sido retante, I know that the message was challenging, ha sido confrontador. has been confronting. La intención no es traer culpabilidad sobre tu vida, The intention is not to bring guilt over your life, sino convicción a tu corazón. but conviction to your heart.
para que tú puedas agradar a Dios, so that you may please God, para que Dios pueda bendecirte a ti y a tu so familia, that God may bless you and your family, para que Dios pueda bendecir la nación donde tú estás so viviendo. that God may bless the nation where you are living. Tú reconoces realmente lo que has dicho, You recognize truly what you said, lo que crees, what you believe, lo que votas, what you vote, y Dios también lo sabe. and God also knows it. Si lo que piensas, If what you think, si lo que crees, if what you believe, si los votos que das if the votes that you cast contradicen lo que Dios dice en su palabra, contradict what God says in His Word, es tiempo it is time que te arrepientas ante la to presencia de repent Dios. before the presence of God. Así que mientras adoramos a Dios, So while we worship God, yo quiero que tú tomes un tiempo para hablar con Dios. I want you to take some time to speak to Y si hay God. cambios que tienes que hacer, If there are changes that you need to make, renueva tu pacto con Dios renew your pact with God, para que Dios pueda bendecirte so de that manera God may abundante. bless you in an abundant way. Tuyo es el reino y nuestra adoración, toda alabanza en nuestros labios, Cristo. Tuyo el imperio, la gloria y el honor, Rey de reyes, tuyo es el reino. Soberano, sublime, escúchanos. Nos humillamos, nos entregamos aquí, Señor. Nuestras rodillas se doblan ante ti, se doblan ante ti. Muestra tu gloria aquí, aquí. Tuyo es el reino y nuestra adoración, toda alabanza en nuestros labios, Cristo. Tuyo el imperio, la gloria y el honor, Rey de reyes, tuyo es el reino. Oh, Señor.
Tuyos somos Dios, tuyos somos. Haz tu voluntad sobre nosotros. Tuyos somos Dios, tuyos somos. Glorifícate, Señor, glorifícate sobre tu pueblo. Tuyos somos Dios, tuyos somos. Haz tu voluntad sobre nosotros. Tuyos somos Dios, tuyos somos. Glorifícate sobre tu pueblo. Tuyos somos Dios, tuyos somos. Haz tu voluntad sobre nosotros. Tuyos somos Dios, tuyos somos. Oh, tuyo es el reino, y tuyo es el reino, Dios. Oh, tuyo es el reino, y tuyo es el reino, y tuyo es el reino, Dios. Oh, Dios. Y tuyo es el reino y nuestra adoración, toda alabanza en nuestros labios, Cristo. Tuyo el imperio, la gloria y el honor, Rey de reyes. Díselo. Tuyo es el reino, y tuyo es el reino, y nuestra adoración, toda alabanza en nuestros labios, Cristo. Tuyo el imperio, la gloria y el honor, Rey de reyes. Tuyo es el reino. Y tuyo es el reino, y tuyo es el Gracias, Señor, aleluya. Porque tú reinas sobre todo, como declara tu palabra, aleluya. Dale un fuerte aplauso a aquel que es el Rey de reyes y el Señor de señores, aleluya. Puede sentarse, amados hermanos. Hay un dicho que dice que tan malo es el que calla como el que otorga. Por favor, escuche, mi iglesia. Si usted es ciudadano de los Estados Unidos y usted tiene derecho a votar y no se ha registrado, regístrese. Hay pecados por omisión. También es malo hacer lo bueno y no hacerlo. Si tú tienes el derecho a votar y no te has registrado, yo quiero exhortarte a que tú lo hagas. Todavía estás a tiempo. Mira, hermano, hay todavía millones de cristianos que no están registrados para votar. Y después nos quejamos cuando suben gobiernos corruptos e inmorales a dirigir la nación. Regístrate y vota junto con Dios. Amén. 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 Y aquellos que no pueden votar, ore por los que van a votar. Y usted que tiene el derecho al voto, escúcheme claro, usted representa a ese que está a su lado, que a lo mejor no puede votar y quiere votar.
No tome por sentado el privilegio. No tome por sentado la oportunidad de ser parte de lo que Dios quiere hacer en esta nación. Ustedes saben que yo los amo, ¿verdad? El padre al hijo que ama. Esto yo no lo hago para tener control o dominio sobre ustedes. Usted es libre de votar como usted quiera. Pero recuerde esto. Usted va a tener que dar cuenta a Dios de cómo votó. No a mí. Yo solamente soy un mensajero de lo que la palabra de Dios dice. Una atalaya de Dios que declara las verdades de Dios tal y como están en su palabra. Pero tú y yo, ambos somos responsables. Y un día nos pararemos ante Jesucristo para dar cuenta de lo que hicimos con lo que Él nos entregó en su palabra. Así que honra a Dios con todas sus decisiones. No sé si invitar a una visita a que se una a esta iglesia porque a lo mejor está asustada. Si usted nos visita por primera vez, se ha dado cuenta que estamos apasionados por las cosas de Dios. Hablamos la verdad sin temor, sin intimidación, y no comprometemos los principios eternos con nada. Si usted tiene esa visión, usted es bienvenido también. Nuestro deseo es guiarle por la verdad de Dios, que es la verdad que trae bendición. Así que si usted no tiene lugar donde congregarse, yo le exhorto a que usted considere hacer esta casa su casa. La verdad siempre bendice, la verdad siempre trae libertad. Dios me los bendiga a todos y los dejamos con los anuncios para esta semana. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos alegra que tú hayas sido parte de nuestro servicio de adoración a Dios. Estos son los anuncios de Senda más recientes que no te quieres perder. Varones de Iglesia Senda, el sábado 7 de noviembre están invitados a un día de compañerismo. Tendremos comida, tiempo de reflexión y un partido de fútbol. Será el sábado 7 de noviembre a las 3 de la tarde. Esperamos verlos ahí. Se están ofreciendo clases para nuevos miembros. Se llevarán a cabo los domingos 11 y 18 de octubre a las 4 de la tarde en el Fellowship Hall. Si eres nuevo miembro, esta es una buena oportunidad para conocer más de nuestra iglesia. ¿Qué dice la Biblia de los tatuajes? ¿Es un pecado ponerse un tatuaje? ¿Cuál es la verdadera motivación? What does the Bible say about tattoos? Is it a sin? What is the real motivation behind them? Las respuestas a todo esto con el pastor Ezequiel en un servicio especial con GXO, viernes 16 de octubre. Aún hay espacios disponibles para ser parte de Grupos Pequeños Café. Regístrate hoy. Nuestro primer evento de Somos Uno fue un momento muy especial. Por primera vez en Senda, matrimonios jóvenes se juntaron fuera de las paredes de la iglesia para conectar en compañerismo, refrescar la misión de Dios para su matrimonio y aceptar el reto de una aventura en común. Ahora tú también puedes tomar el reto de aceptar esta aventura. Cada evento será una inversión que enriquecerá tu matrimonio. Regístrate hoy para nuestra próxima aventura, Una Tormenta Perfecta, en Tinto's Coffee House en Kennesaw, el sábado 17 de octubre a las 6 p.m. Acompáñanos a una noche maravillosa entre culturas, música, reflexión y un buen café. Ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.